Hola, buenas. Saludar a todos tus suscriptores, bueno, tanto nacionales como extranjeros. Dice que nacionales no tiene mucho. A ver si a partir de ahora sube el nivel. Bueno, yo soy José Antonio. Me conocen más en el mundillo como Jojo073. Y bueno, soy aficionado a la retroinformática en general y a la Amiga en especial. He hecho pixelar, que es mi mayor afición, hacer dibujos en píxeles, en pocos colores y resoluciones bajas. Y también, pues, de unos años para acá, pues, mi afición, evolucionó en hacer juegos. Entonces, pues, he hecho algo más de 20 juegos, bueno, de todo tipo, digamos. Y bueno, he colaborado también en otros juegos, con gráficos, en fin, y demás. Y también he colaborado como parte de la escena en el grupo Insane, ¿vale?, que hacen demos para Commodore Amiga. Y bueno, siempre me piden grafiquitos y tal, y los incluyen en sus efectos en las demos. Y nada, fruto de eso, pues me han dado algunos premios, y algunos de ellos algo subidos de tono, y después, pues ahí con la Amiga 500, pues yo hacía animaciones, gráficos y tal. Hice algún juego con un editor que vino en una de las revistas, con el sensible, un editor, ¿no?, que ahora le llaman el SEUC. En su época era el Sensible Construction Kit o algo así era. Y nada, bien, los padres tenían su propio editor de dibujo muy cutre y tal, pero bueno, hice unos cuantos jueguecillos de un coche, un pistolero y tal. Y nada, bien, en fin, no tenía tampoco la posibilidad de aprender ensamblador ni historias de esas, y en la época tampoco no estaba conectado con nadie que supiera programar o quisiera hacer juegos y demás, ¿no? Vamos jugando a la Amiga y tal, y después, cuando comencé a trabajar, pues me compré un 1200, una capturadora de vídeo, ya tenía la capturadora de sonido, y nada, y empecé a retocar vídeos y demás, y nada, y empecé a darle a eso, y un día puse el Deluxe Paint. Voy a dejar el Deluxe Paint, lo puse y voy a dibujar una cosilla, y cuando me quise dar cuenta, me había tirado 4 horas dibujando. Y me dije, coño, esto me entretiene. Entonces, en vez de ver la tele o lo que sea, pues me pongo a hacer esto. Y vi que me gustaba y lo volví a enganchar, y hasta ahora. En fin. Juegos favoritos, o sea, juegos que yo jugara mucho, por ejemplo, The Settlers, un juego de estrategia. Juegos sobre todo que se pudiera jugar doble, lo echaba con mi hermano, Altered, Golden Axe, todo eso le echaba muchas horas. Después, no sé, deporte, por ejemplo, el Kickoff 2, también le echaba bastantes horas, sobre todo en la época del Kickoff 2, antes del Sensible, cuando solamente estaba el Kickoff 2, le echábamos bastantes horas jugando en casa de los amigos, tal, le echábamos ligas, copas y demás, cambiamos las equipaciones, los nombres de los jugadores y todo eso, en fin, le dedicábamos tiempo. No sé, y el disque que más gastado está la pegatina de cogerlo, el Deluxe Paint. Por ejemplo, las aventuras gráficas, pues ya te permite llevar un guión mucho más extenso, más profundo, que los personajes tengan más profundidad, más ambiente, más intriga, ya es. Pero claro, se multiplica lo que es el hacer las cosas, se multiplica por 10, ¿no? Aparte, cuando yo hago un arcade, si no cuento con un programador, lo hago yo con un editor, que es el Backbone, que te facilita mucho la labor, aunque no te lo hace todo, no te lo hace. Te facilita, que no tienes que programar, pero no te hace los gráficos, ni te hace la jugabilidad, ni te hace los mapas solo, ni nada de eso. Eso lo tienes que currártelo tú. Y ya te digo, y las aventuras gráficas, pues ya necesitas programación, porque necesitas programar el guión, digamos, el timeline, la línea del tiempo, desde que comienza hasta que finaliza el juego. Y tienes que tener en cuenta, digamos, todas las posibilidades.
¿no? Si tú entras en una habitación y tienes algo o no lo tienes, si habla con un personaje o no, si le has dado algo, si... En fin, y tienes que avanzar en la misión, ¿no? Entonces, claro, eso conlleva, pues eso, tener un guión hecho, bastante sólido, y eso, y después manejar el lenguaje de programación que tenga que saber sus límites de memoria, límites de gráficos y de cosas. Entonces, claro, es complicado, pero se hace. Un poco más que... ¿Por qué este año han sido estos juegos? Pues mira, creo que el Málaga Vice llevaba tiempo haciéndolo, porque en principio iba a hacer una demo, estuvimos de cachondeo un día, un amigo y yo, y dijimos, joder, pues un juego tipo, pues yo qué sé, Vigilante o no sé, SWAT, por ejemplo, ¿no? Un arcade de los 80, o Shinobi, pero que fuera como Corrupción en Miami. Pues eso hubiera pegado fuerte, ¿no? Sí, pero en vez de hacerlo de Corrupción en Miami tipo Yankee, pues se podría haber hecho en las calles de Málaga, que en los 80 era también la bomba, ¿no? Y tal, y también, pero adaptado a lo que es, digamos, la Costa del Sol. Y entonces hice una demo de cachondeo, por lo típico, ¿no? Puse ahí las terracitas y tal, y la feria y demás, y la verdad que es un juego que se ha vendido bastante, que a la gente le ha encantado. Ya venía del año pasado. A mí me gusta hacer un juego que tenga guión, que tenga una historia detrás, ¿sabes? La historia que no sea, oye, eres un balón de fútbol y vas por la calle. No, me gusta que tenga una historia. Entonces, pues no sé. Misión La Luna. Pues queríamos hacer un Operation Wolf. Entonces, pues nos basamos básicamente en el Operation Wolf, que es un juego que nos gusta mucho a todos. Y nada, y a partir de ahí pues dijimos, bueno, ¿y si en vez de ser la Tierra fuera en la Luna, ¿no? No sé qué plataforma es, que es para toda la humanidad, ¿no? En la que, bueno, exploran la Luna y se enfrentan a los soviéticos allí y tal. Y nos pareció que era un buen argumento para hacer un juego tipo Operation Wolf, y entonces, pues bueno, lo hicimos. Pero bueno, nuestra propia versión tampoco es que esté basado en eso, sino dijimos, bueno, pues vamos a poner aquí una base soviética y que atacan los soviéticos y demás, y tú eres, pues, lo típico, ¿no? Un marine yankee de los 80 que se tiene que enfrentar a los soviéticos. Y partiendo de eso, de ese argumento, pues montamos un par de personajes, un escenario, y vimos a ver cómo se comportaba. Vimos que la cosa marchaba, y a partir de ahí pues dijimos, bueno, vamos a hacer un nivel, vamos a meterle aquí unos cuantos enemigos, algunos que sean más grandes, otros más pequeños, unos más rápidos, otros más lentos, y fuimos metiéndole cosas, munición, vida y tal, y hicimos un nivel, lo sacamos en demo, la gente le encantó, y dijimos, bueno, pues vamos a hacerle unos cuantos niveles más y un enemigo final que a todos nos gusta, ¿no? Que salga ahí un tanque gigante lanzándonos supermisiles y te los tienes que cargar y tal. Entonces creamos una secuencia por la que tengas que cargarte los misiles, pero al mismo tiempo te cargas un misil y vas corriendo a disparar la torreta, y te cargas una torreta, después la otra, después el cuerpo del tanque, en fin. Tienes que crear para que la gente no sea muy fácil, pero también que se lo pase. A nosotros no nos interesa, a mí personalmente no me interesa un juego súper difícil que se lo pasen a más dos tíos. Ahora mismo estaba centrado en lo que era en el Silverman, porque claro, yo había hecho Silverman, la demo, ¿no? Era Silverman y el tesoro del San Juan, que era una demo de una aventura gráfica, ¿vale? Después yo intenté hacer ese mismo juego en arcade, pero antes de acabarlo, o tener tiempo de acabarlo, yo aprendí a programar las aventuras gráficas. Entonces hice la demo de la aventura gráfica. Vale. Hice la demo solo. Y después me surgió la oportunidad de acabar el otro. Entonces, como no iba a hacerlo el mismo juego en dos formatos, pues lo que hice que el otro, el arcade, lo convertí en una precuela. O sea, ocurren acontecimientos que al final desembocan en la aventura gráfica. Y entonces pues ese se llama Silverman y la isla Esmeralda, que es la isla donde está el tesoro. Y entonces ahora que más o menos disponía de tiempo y tal, pues terminé el guión, porque la demo tenía nada más el guión de la demo. Entonces terminé el guión del juego entero. Hay que tener en cuenta que para terminar el guión yo tengo que hacerlo pensando en las limitaciones que tiene el programa.
No puedo decir, oye, pues va a haber una batalla de 300 tíos, ¿no? Peleando ahí. No puede haber, ¿no? Siempre tiene que haber pocos personajes, pocos escenarios, reducir la cosa, en fin, dejarlo todo a... Pero que tampoco, digamos, el que juega no lo note, ¿no? Y lo sacaré. Quiero sacarlo, bueno, edición normal, en su cajita y tal. Y después me gustaría sacar una edición especial con el otro, con la precuela, en una caja de madera, con marcado el logo con láser y demás, que quede una edición chula, ¿sabes? Pues la gente que quiera comprar los dos, pues podrá comprarlo así, algo que merezca la pena poner en la estantería. Dar las gracias a ti y dar las gracias a tu afición, que estarán viendo este programa en tu canal y nada, y que le den ahí al me gusta. Y se suscriban, suscribiros.